No me gusta nada de ti, madre, dijo la esposa de mi hijo mayor. Queremos vivir solos como familia, así que márchate. Me quedé en shock al escuchar esas palabras. Me recordó a cuando tuve que irme de la casa de mis propios padres. Ahora sentía ira ante la idea de que también me echaran de esta casa. Está bien, me voy, dije, reuniendo mis cosas para salir. Esto ya era demasiado. Estaba decidida a no perdonar nunca a la esposa de mi hijo mayor. Era hora de poner en marcha mi plan. Me llamo Sandra Clark y tengo 61 años. Este año estoy técnicamente jubilada, pero todavía tengo la suerte de tener algo de trabajo. Ya no voy a la oficina todos los días. A veces paso por ahí para asistir a reuniones, pero la mayor parte del tiempo trabajo desde casa. Mi hijo mayor parece pensar que ya no trabajo, lo cual no es cierto. Quedé viuda cuando estaba en mis 40 años. Actualmente vivo con mi hijo mayor y su esposa. La casa familiar ha estado en nuestra familia por mucho tiempo. Es un poco antigua y necesita algunos arreglos, pero siempre la he querido, por eso dejarla fue difícil. Nunca he tenido que preocuparme demasiado por el dinero. El seguro de mi difunto esposo sigue mayormente intacto, así que he podido vivir cómodamente sin preocuparme por mi futuro. Aunque parezca que llevo una vida fácil, hay cosas que me molestan. Principalmente la esposa de mi hijo mayor, Jessica. Ella es testaruda y muchas veces chocamos. Esta tensión no empezó recientemente, se remonta a cuando nos dijo por primera vez que se iban a casar. Todavía recuerdo el conjunto que traía la primera vez que vino a conocernos, un conjunto deportivo que parecía algo que usaba en la secundaria. Dijo que quería ser honesta con nosotros, pero no pude evitar encontrarlo un poco extraño. No mentía, pero parecía esforzarse demasiado por demostrar algo. También es muy discutidora e inteligente, lo que puede ser complicado. No podía entender por qué mi hijo mayor la eligió como pareja. Más tarde supe que fue Jessica quien lo persiguió. Es audaz, se lo reconozco, y también atractiva. Creo que mi hijo, que es un poco ingenuo y protegido, cayó bajo su encanto. Incluso después de decidir casarse, las cosas no cambiaron mucho. Para decirlo suavemente, ella es directa, para ser franca, a veces carece de sentido común en su comportamiento. Quería objetar su matrimonio, pero me recordé que era lo que mi hijo quería, así que guardé silencio. Y ahora estamos enfrentando las consecuencias de esa decisión. Después de casarse, mi hijo insistió en que viviéramos todos juntos en la casa familiar. Pensé que a Jessica no le gustaría, pero en realidad estaba de acuerdo. No tardé en darme cuenta de por qué. Sin embargo, una vez que empezamos a vivir juntos, Jessica nunca levantó un dedo para ayudar con las tareas del hogar. Dejaba todo para mí: limpieza, lavandería, cocina. A pesar de ser ama de casa a tiempo completo, había dejado su trabajo al casarse. Aunque trabajo desde casa y no necesito ir a la oficina todos los días, aún tengo menos tiempo libre que Jessica. Mientras trabajo en la computadora, Jessica hacía comentarios descalificando mi trabajo, diciendo que solo estaba holgazaneando. Al principio lo ignoré para evitar discusiones, pero me molestaba cada vez más. Jessica, ya que tienes tiempo libre, ¿podrías ayudar con la limpieza?, le pregunté, notándola recostada viendo televisión. Me miró con disgusto, suspiró dramáticamente y respondió: No hago labores domésticas por tu bien, madre. ¿No lo ves? Es una pena que no aprecies mi consideración. Tenía una teoría extraña. Creía que si hacía las tareas domésticas, sería malo para mi salud. Según ella, los adultos mayores deben mantenerse activos, y hacer las tareas me volvería sedentaria y posiblemente desarrollaría demencia. Así que en realidad me estaba haciendo un favor dejándome encargada de todo. Su razonamiento era tan absurdo que me dio dolor de cabeza. Luego dijo algo aún más impactante. Acepté vivir juntos para evitar que flojearas, madre. Lo dijo con media sonrisa, dejándome sin palabras. Me arrepentí de haber aceptado vivir juntos más y más cada día. Hacer todas las tareas mientras Jessica me observaba era pura tortura. Harta de la situación, decidí hablar con mi hijo mayor, pero no para quejarme de Jessica. Decidí mudarme a un departamento donde pudiera vivir sola. La casa actual es vieja y tiene muchas escaleras,
lo cual se volvió difícil después de que me lastimé la espalda el año pasado. Hablé con mi hijo sobre los retos de vivir ahí y luego me mudé a un departamento. Aunque sentí que Jessica me estaba empujando fuera, no me arrepiento. El nuevo departamento es un alquiler. Puede ser un poco grande para mí sola, pero tengo una habitación lo suficientemente grande para que mis nietos puedan quedarse en el futuro. Lo diseñé por dentro justo a mi gusto, y se siente como mi pequeño castillo. Pero mi felicidad no duró mucho porque Jessica empezó a venir todos los días y quedarse hasta tarde. El nuevo departamento es muy bonito, ¿eh? Tal vez demasiado grande para ti, mamá, dijo Jessica, recostada en el sofá. ¿Por qué no regresas a tu antigua casa y haces las tareas? Es por tu salud y longevidad. Es increíble que Jessica me diga que regrese a la antigua casa a hacer las tareas durante el día. Es tan egocéntrica que resulta abrumador. Ya me mudé, Jessica. Tienes que asumir la responsabilidad como esposa. Yo hago todas las tareas aquí y mis chequeos de salud siempre están bien. Jessica, no tienes que preocuparte por mí, le dije, pero Jessica simplemente se dio vuelta, ignorando mis palabras. Ignorar todo lo inconveniente era su táctica usual, y aún así seguía viniendo todos los días. Recientemente dijo que era demasiado problema volver a la casa antigua y terminó pasando la noche ahí. Mi departamento y la casa de mis padres están solo a unos 15 minutos caminando. Fue mi hijo mayor quien sugirió que viviera más cerca de la casa de mis padres porque le preocupaba. Su preocupación me entristeció un poco por dejar la antigua casa. Un día, después de salir a hacer diligencias, regresé por la tarde y me llevé una sorpresa. Para mi shock, Jessica había entrado sola a mi departamento. Al parecer, usó la llave de repuesto que le había dado a mi hijo sin mi conocimiento. Ah, bienvenida de nuevo, dijo, tirada en el piso frente al televisor sin siquiera levantarse. Jessica, esa llave de repuesto es solo para emergencias, no para que entres cuando yo no esté, le dije, incómoda al saber que había estado en mi departamento mientras yo no estaba. Era la primera vez que se lo decía firmemente. Jessica fingió sorpresa, ya que normalmente dejo pasar las cosas. Me miró molesta, pero me mantuve firme. Realmente eres una suegra difícil, no te soporto, empezó a gritarme Jessica. No soporto nada de ti, ni siquiera este departamento. Somos familia, así que deberías irte, intentó empujarme hacia la puerta. A Jessica no le soportaba la idea de que yo viviera en el departamento. Estaba molesta porque ellos todavía estaban en la casa vieja mientras yo estaba aquí, llamándolo injusto. James está pagando la renta de este lugar, ¿verdad? No sería extraño para nosotros, su familia, vivir aquí. Eso es lo que significa vivir por encima de tus posibilidades, parecía pensar Jessica que mi hijo estaba pagando la renta del departamento. Esto explicaba por qué seguía apareciéndose aquí, en su mente, el departamento debería haber sido para que viviera su familia. Está bien, me voy, dije firmemente mirándola fijamente. Acepté mudarme dentro de 3 días, lo cual pareció sorprenderla. Justo enfrente de ella, llamé a la compañía de mudanzas y arreglé que vinieran en 2 días. ¿Se fue Jessica satisfecha? La vi marcharse mientras ya planeaba mi siguiente movimiento. Fiel a mi palabra, me mudé. Mi nuevo lugar era un departamento diseñado específicamente para escenarios como este. Decidí probarlo por 2 semanas. Le entregué las llaves y los documentos del contrato a Jessica, pidiéndole un cambio en el contrato a través del agente inmobiliario al arrendador. Por suerte, conocía al arrendador desde hace mucho tiempo, así que fue flexible y comprensivo, lo cual fue un alivio. Mi hijo mayor estaba furioso con Jessica por haberme echado. Incluso estaba considerando el divorcio, pero a Jessica no parecía importarle. De hecho, empezó a vivir sola en mi departamento diciendo: bueno, entonces vivamos separados. Me sorprendió lo audaz que era, pero en 5 días Jessica descubriría la verdad. Mientras trabajaba desde casa, mi teléfono empezó a sonar sin parar. Era Jessica, por supuesto. Lo había esperado, así que tenía un grabador listo para registrar la conversación. Presioné el botón de grabación y contesté. Disculpa, madre. ¿Cuál es el trato con la renta de este departamento? ¿Por qué tengo que pagarla? Jessica empezó a quejarse en cuanto contesté, sonaba alterada.
Bueno, Jessica, tú eres la titular actual del contrato, así que es justo que pagues. ¿Hay algún problema? Mantuve un tono calmado y relajado a propósito para molestarla. Parecía aún más agitada, pero no retrocedió. Pero James solía pagar la renta aquí, ni siquiera estamos divorciados todavía, ¿no debería pagar James? Había dicho Jessica a mi hijo sobre la renta, y él le aconsejó llamarme. La verdad era que mi hijo nunca había pagado la renta. De hecho, yo lo había estado apoyando financieramente. Después de jubilarme, seguí trabajando como consultora y asesora, ganando un buen salario. De hecho, ganaba más que mi hijo. Lo había estado ayudando en secreto porque Jessica solía gastar mucho. Es solo un malentendido, Jessica. Originalmente yo era quien pagaba la renta de ese lugar. Nunca hice que James pagara un centavo. Jessica parecía sorprendida y desconcertada por la verdad, dijo lo que quiso y colgó de inmediato. Contacté a mi hijo mayor y le mostré la grabación. He estado soportándolo también, pero ya no puedo más. Tú sientes lo mismo, ¿verdad? Sabía que mi hijo estaba agotado de lidiar con las deudas de Jessica. No importa la edad que tenga, como padre no puedo evitar querer ayudarlo. Algunos podrían decir que soy demasiado blanda, pero creo que es natural como madre. Mi hijo respondió en voz baja. La divorciaré. Estoy cansado también. Entonces sígueme, le dije, explicándole mi plan y dándole instrucciones. Primero le pedí que tomara unos días libres empezando hoy. Luego le indiqué que moviera discretamente sus pertenencias importantes sin que Jessica se diera cuenta. No queríamos que notara camiones de mudanza, podría estar cerca. Le pedí que trasladara las cosas lentamente durante la noche, manteniéndolo discreto. Las pertenencias importantes fueron llevadas a una casa que encontré como nuestra nueva residencia. Así, el plan avanzó sin que Jessica se enterara. 3 días después, Jessica llamó de nuevo, sonando aún más alterada que antes. ¿Qué? ¿Por qué estás tan alterada? Como la última vez, mantuve mi tono deliberadamente relajado mientras Jessica sonaba ansiosa, casi en pánico. Madre, nuestra casa está en venta y recibí una llamada de mis padres diciendo que mis pertenencias llegaron a su casa. ¿Qué significa eso? Jessica explicó que sus padres habían recibido sus cosas y que nuestra casa vieja ahora estaba en el mercado. Al parecer, mi hijo mayor había seguido mis instrucciones. Envió las cosas de Jessica a la casa de sus padres y puso nuestra antigua casa a la venta, dejándola vacía. El arrendador me dijo que si no puedo pagar la renta, debo irme. Pensé que debería consultar con James. Cuando llegué a casa, había cadenas y un candado en la puerta, y no pude entrar. Incluso había un cartel de se vende. Jessica estaba casi histérica, debió ser un gran shock para ella al llegar a casa. Ya firmé un contrato de venta con un agente inmobiliario, no podemos acceder a esa casa más, empecé a escucharla desahogarse, frustrada. Primero, ya no soy tu suegra, ¿verdad? Ayer James debería haber solicitado el divorcio, ¿lo firmaste o no? Ahora tú y yo somos extraños. Resultó que mi hijo mayor había presentado la solicitud de divorcio en la oficina de la ciudad. Jessica había firmado los papeles hace tiempo. Amenazar con el divorcio era una táctica que solía usar. Mi hijo solía pensar que Jessica cambiaría algún día. Después de todo, era la persona que amaba lo suficiente para casarse. Pero parece que finalmente entendió la verdad. Firmó los papeles de divorcio, los cuales siempre se habían usado como palanca, y los presentó. El divorcio se procesó oficialmente. Siempre le decías a James que podías divorciarte en cualquier momento. Ahora eres feliz de que las cosas hayan salido a tu manera, Jessica. Pude sentir a Jessica conteniendo la respiración al otro lado del teléfono. Quería argumentar, pero parecía quedarse sin palabras. Debió sentirse frustrada. Además, me preocupa cómo vivirás después del divorcio. ¿Cómo harás para vivir en ese departamento sin trabajo? ¿Mudarte también cuesta dinero? ¿Cómo lo pagaste? La ira de Jessica ya no estaba oculta, gritaba y me maldecía. Había afirmado haberse casado con mi hijo por la herencia de mi difunto esposo, pero yo controlaba toda la herencia y no podía tocar ni un centavo. A pesar de haberse casado para saldar deudas,
gritaba que nada le estaba saliendo bien. Por supuesto, me aseguré de que mi hijo escuchara la conversación. Si llegaba a haber un acuerdo de divorcio, planeaba usar la grabación como evidencia. Pensé que todo había terminado, así que esperé pacientemente a que Jessica terminara su berrinche. Habló durante unos 15 minutos sin pausa, y al final empezó a suplicarme ayuda, llorando y confesando que su familia la había desheredado y no tenía a dónde ir. Me pidió asistencia. De repente entendí algo se sentía extraño en la boda y ahora lo comprendía. Jessica no tenía lugar a dónde ir, ningún hogar al cual regresar. A pesar de sentir un poco de lástima por ella, no podía ignorar las consecuencias de sus acciones. Pedir disculpas ahora no cambiaría nada. Ahora somos extraños. No hay nada más que discutir. Buena suerte con tu vida de aquí en adelante, dije antes de colgar. Sentí un alivio después. Al parecer, Jessica había causado problemas en el trabajo de mi hijo, me dijo que las cosas escalaron hasta involucrar a la policía. Mientras estaba fuera, Jessica, que había estado quedándose en el departamento sin pagar, le cambió las llaves el arrendador. Ahora ni siquiera puede entrar a su propio departamento. Probablemente intentó contactarme a mí o a mi hijo, pero habíamos cancelado los teléfonos y obtenido nuevos números. Puedo imaginar la desesperación que sintió al darse cuenta de que no podía localizarnos, sin importar cuántas veces lo intentara. Tampoco le dimos nuestra nueva dirección, así que no podía encontrarnos de esa manera. Después de causar un escándalo en la empresa de mi hijo, le emitieron una orden de restricción, sin otras opciones. Parece que Jessica recurrió a su familia desheredado para pedir ayuda. Sin embargo, cuando regresó a casa se encontró con una escena impactante. El equipaje que yo había enviado a la casa de su familia estaba afuera bajo la lluvia, en el patio, y ni siquiera le permitieron entrar a la casa. Probablemente, la renta impaga del departamento había acumulado enojo adicional de sus padres. Escuché rumores de que actualmente se encuentra en un departamento proporcionado por una organización que apoya a personas sin hogar, sin la capacidad de gastar como antes. Parecía estresada. Cuando la vi pasar por la calle, me sorprendió lo mucho que se le había vuelto blanco el cabello y lo reseca que se veía su piel. Había cambiado tanto que apenas reconocía a Jessica. Esto me hizo darme cuenta de cuánto puede afectar a una persona un cambio en sus condiciones de vida. Empecé una nueva vida en la casa que compré con la herencia de mi difunto esposo. Es un dúplex, así que mi hijo puede volver a casarse cuando quiera. Por ahora, se une a mí en la cena, pero por lo demás se ocupa de sus propios asuntos. Descubrí que esta distancia funciona bien para nosotros. El dinero de la venta de la casa de mis padres está seguro para necesidades futuras. Planeo usarlo para mi hijo y su futura esposa cuando se casen. Y, por supuesto, guardaré algo para futuros nietos. Estoy pensando en crear el jardín inglés que siempre soñé en mi nuevo hogar. En los días que no trabajo, paso tiempo en el jardín cuidando los árboles jóvenes y las hierbas. Esta nueva vida, llena de esperanza, se ha convertido en mi rutina diaria.